Ay, no me veo. Hola a todos, buenas noches. Ay, se ve mal. Ya, me falta una palabra. Que estén todos muy bien. Bienvenidos a nuestra lectura del día de hoy, jueves 18 de febrero. Nos corresponde el capítulo 18 del libro de los Hechos. Me quedó mal. Se ve raro. Me falta una palabra. Ay. Sí. No pude levantarme. Ya. Pero vamos a continuar con nuestra lectura. Les damos la bienvenida a los que se vengan agregando. No se ve bien. Como siempre les digo, queremos aprender, queremos recordar cómo comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo falta ahí. Aquí me quito una palabra. Cómo comenzó la iglesia, con la pasión que comenzó la iglesia, con el poder que recibió del Señor, del Espíritu Santo. Y de repente nos hemos dado cuenta que hoy en día, con los afanes de este mundo, con la tecnología de repente, que nos quita tiempo, se ha perdido un poquito eso de la pasión, del buscar fervientemente al Señor. Y queremos impregnarnos de eso que podemos encontrar aquí en el libro de los Hechos. Por eso estamos leyendo un capítulo cada día. 28 días de febrero coincide con 28 capítulos de Hechos. Y bien, vamos a leer mi Biblia NBI, nueva versión internacional. Comprensión fácil. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Capítulo 18 dice así. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. «Este hombre», denunciaron ellos, «anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley». Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes.
No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencrea, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse le prometió: «Ya volveré si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y ahí termina el capítulo 18. Espera un poquito. Ahí sí se ve. Está muy cerca. Vemos aquí en el capítulo 18, me llamó la atención tres partes. Aquí cuando los judíos están rechazando a Pablo y él se sacude, dice: ya, caiga sobre ustedes la sangre, su propia sangre, y yo ya no tengo responsabilidad con ustedes. Pero después la visión que él tiene cuando el Señor le dice: no calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y dice que él se quedó 1 año y medio más enseñando al pueblo la palabra de Dios. Qué maravilloso saber que aunque tengamos problemas, aunque alguien nos quiera callar, aunque alguien nos rechace, el Señor nos diga que no te preocupe eso. Sigue hablando. Sigue expandiendo la palabra. Sigue entregando el mensaje de salvación. Qué seguridad, con esa seguridad, como que uno se pusiera una armadura completa, sabiendo de que ningún ataque le va a llegar, porque si Dios mismo me está diciendo: sigue hablando, no calles, o sea, Él me va a defender de cualquier dardo, de cualquier ataque, de cualquier peligro. También me llamó la atención acá, ¿cómo se llama? Galión, que fueron a presentarle al tribunal a Pablo, porque estaba como alborotando al pueblo, pero en realidad él le dijo: ya, como que no me interesa, resuélvanlo ustedes. Y agarraron a combo a otro ahí, pero él siguió de largo, no le importó. Qué indolente de repente escuchar que hay gente así. De repente hay gente que no le importa nada qué pasa a su alrededor y ellos siguen con su vida. Y la tercera parte es aquí cuando
cuando vemos a Apolos, un nuevo personaje, por decirlo de alguna manera, que está predicando con mucha efervescencia, con mucha autoridad acerca del mensaje de Jesús, pero como con un mensaje incompleto. Él conocía hasta el bautismo de Juan y sabía que Jesús era el Mesías, pero no sabía mucho más allá. Entonces vemos aquí, me llamó la atención porque dice que Priscila y Aquila, que eran esposos, dice que lo tomaron a su cargo. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque ellos hacen un trabajo conjunto, como discipulando a Apolos y enseñándole, como que se dieron cuenta que era un buen elemento y lo tomaron y lo empezaron a enseñar las enseñanzas de Jesús como para pulirlo. O sea, ya tenía buena... era un buen elemento Apolo, pero le faltaba un poquito más. Y qué maravilloso eso de que uno pueda trabajar en conjunto con su esposo o entre novios, de repente he visto también, o entre hermanos o entre amigos, que podamos tener un compañero al lado que podamos ir remando para el mismo lado, que nos apoyemos el uno al otro, así como cuando Moisés tenía sus brazos arriba y cuando estaban en guerra abajo, mientras él tuviera los brazos arriba, el pueblo iba ganando, y cuando se iba cansando, el pueblo iba perdiendo, y ahí llegaron dos amigos a sostenerle los brazos para que el pueblo terminara de ganar, terminar la guerra ganando. O sea, bueno, ahí vemos a tres personas, pero qué importante es trabajar en equipo, trabajar en buenos equipos, en equipos de confianza, en equipos que se apoyen el uno al otro, que hablen lo mismo. Uno a lo mejor no podría enseñarle a otro si con mi compañero no estamos de acuerdo. Y bueno, aquí Apolos ya después comenzaba a aprender, y después dice que refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Porque ellos no le enseñaron solamente de la experiencia, le enseñaron también con la escritura el mensaje de salvación, porque habían algunos judíos que tenían como la vista tapada, como sus ojos velados, que no entendían, no podían ver que el mismo Jesús era el que se había predicado hace muchísimos años antes por los profetas. Pero aquí vemos que Apolos aprendió por la escritura y explicaba por la escritura que Jesús es el Mesías. Entonces yo les insto eso, a no tener miedo, a seguir hablando de la palabra de Dios, a seguir, a no callarnos, porque dice que si Él estuvo con Pablo, ¿cómo no va a estar con nosotros? Sigamos hablando de la palabra del Señor, sigamos expandiendo este hermoso evangelio de salvación, y hagámoslo con un compañero de confianza. Conversemos, de repente juntémonos, oremos juntos, y tengamos proyectos juntos también. Si eso, que el Señor les bendiga mucho. Ya nos estaremos viendo mañana. Aquí me escribió Ken, mi esposito, mi compañerito. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Sigan estudiando, sigan escuchando la palabra del Señor. Yo sé que de repente hay algunos, tal vez amigos míos en Facebook, que no tienen una Biblia en su casa, o no se dan esas instancias de poder buscarla por Google, la Biblia. Pero si se da el tiempito de escucharme la lectura, por lo menos, deseo con todo mi corazón que esa palabra llegue a sus corazones
y que quede ahí guardadita dando fruto, que crezca como una plantita linda y que dé mucho fruto y que puedan conocer al Señor, a este hermoso Señor que me hace tan feliz. Que estén muy bien. Besitos, abrazos, bendiciones. Chao, Lin. Hasta mañana. Hasta mañana.